Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Inversión Simple. Mi nombre es Diego Polete, soy el fundador de Inversión Simple y en este podcast hablamos un poco sobre inversiones, finanzas personales y básicamente cómo hacer que tu dinero haga más dinero para que vivas una vida un poco más feliz, más libre, con propósito, que es un poco lo que motivamos a la gente que haga hoy en día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos acá con el representante de Robert Kiyosaki en Latinoamérica, CEO de Real Mentor y Restart Latino. He podido compartir un escenario con él hace poco en un evento donde lo conocí a él y a su familia y tiene mucho por aportar. En verdad estoy muy contento de estar acá. Él es Fernando González. Fernando, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar acá. Un gusto estar contigo. Y mira, la primera inspiración que recibo de estar aquí es lo que dice ahí, la abundancia de vivir en libertad. Claro, Ese es el oro. Vivir en libertad es el oro. Y te digo porque muchas veces cuando emprendemos, construimos una prisión. Sí, ¿verdad? La prisión del autoempleado, pues, ¿no? Que es el lado más difícil del cuadrante. Sí. El autoempleado, porque es como una trampa. Una vez que sales ahí, entras ahí, no puedes salir. Sí. Entonces, no debemos perder de vista lo que tú tan claramente dijiste en tu ponencia del pasado sábado, que me encantó, dicho sea de paso, vivir en libertad. Eso. Esa es la razón de ser de por qué abrí Inversión Simple, en verdad. Libertad sobre todo, hasta más que dinero, diría yo. Por supuesto. Porque hay veces que me han ofrecido negocios o trabajos en particular muy bien pagados y mi análisis es, ¿afecta mi libertad o mi forma de vivir? ¿Así quiero vivir? No, entonces ya fue y busco otra manera, claro. ¿No? El dinero es un instrumento. Sí, claro. No es un dios. Así es. Es un instrumento. Entonces hay gente que conozco que tiene mucho dinero pero es miserable. Sí. Están atrapados. Sí. No tienen tiempo para disfrutar del dinero. Así es. El dinero es un instrumento para ser libre. Sí, tal cual. Y hay que saber utilizarlo, como tú también lo enseñas, ¿no? Fernando, cuéntanos un poco para esto, como yo te había contado. Para mí, Robert Kiyosaki ha sido una gran influencia en mi vida. Me he leído 6 libros de él, justo los conté antes de venir acá. Empecé como muchos con Padre Rico, Padre Pobre. Me abrió el panorama por completo. Cuéntame un poco cómo empezó tu travesía con Restart Latino, con Robert Kiyosaki. ¿Cómo fue ese encuentro inicial, digamos, en tu caso? Fíjate, todo parte de una cosa, Diego, que, por ejemplo, yo me aburro en el sistema académico. No solamente me aburro, sino sufro, me cuesta trabajo, ¿ya? Porque la mayor parte de materias que llevé no me gustaban. Por ejemplo, geometría descriptiva, cálculo integral, mecánica de fluidos, termodinámica. ¿Cuándo los apliqué? Nunca. ¿Y qué aprendí sobre el emprendimiento, sobre cómo gestionar el dinero? Cero, nada. Y sin embargo, el sistema te etiqueta. Por ejemplo, yo era estudiante C. C quiere decir al medio. Al medio es mediocre, ¿ya? Entonces, no me gustaba eso. Y tampoco tenía interés en ser A académicamente, sino mi sueño era lo que tú dices ahí, la abundancia de vivir en libertad. Ese era mi sueño. Entonces mi esposa me regala el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Yo normalmente un libro me lo leía tal vez en 2 años, si es que acaso lo terminaba. Ese libro me lo devoré en 5 días. Claro. Al 6º día le estaba dando la segunda vuelta. Wow. Y mientras eso sucedía, estoy hablando de 1998, me llegó una invitación por correo para asistir al primer evento de Robert Kiyosaki allá en Phoenix, Arizona. Okay. Entonces me fui y acá estamos en este estudio de podcast, imagínate que esté todo oscuro. Cuando entré y estuve ese primer día con Robert, era como que de la oscuridad totalmente iluminado. Espectacular. No era como mi profesor de marketing que me hacía 150 fórmulas, pero no tenía ningún negocio. Acá Robert me enseñaba desde dentro de la experiencia que proviene de hacer la cosa real. Cómo invertir en bienes raíces, en oro, en plata, en petróleo. Todo eso me parecía tan lejano a mí, pero esa
simplicidad me hacía ver de que había encontrado el camino. Claro. Por ejemplo, en tu presentación del sábado, tú dijiste, yo todavía no soy financieramente libre, pero estoy en el camino. Así es. Eso es demasiado poderoso, porque mucha gente está manejando sin GPS, no está en el camino. Claro. Por más que trabajes, si no estás en el camino, tú te puedes levantar a las 2 de la mañana y caminar hacia el oeste para ver salir el sol, y el sol sale por el este. Entonces nunca lo vas a ver salir, porque no estás en el camino. Claro, tal cual. Y cuando fuiste a esta charla de Robert, Fernando, ¿en qué momento de tu vida estabas? Creo que estabas manejando un negocio en ese entonces. Estaba manejando mi negocio de logística. De logística, sí, ok. Estaba estancado. Intercambiaba mi tiempo por dinero. Claro. ¿No? Y mi prisión era grande. Sábados, domingos, lo pasaba en el almacén, en el warehouse, haciendo inventarios, contando los paquetes. No tenía vida. Claro, me imagino. Entonces, para ti esta charla fue como que, bueno, primero el libro y de ahí la charla fue lo que te abrió todo. Sí. Yo lo que sentí en ese entrenamiento fue que había encontrado mi futuro. Ok. O sea, dije, esto es un turning point. Uh-huh. Es un punto de cambio, de transformación en mi vida. Claro. Y esa primera noche, Diego, no pude dormir de la emoción. Wow. Porque primero que nada, me identifiqué como conectado totalmente con el aprendizaje de Robert Kiyosaki. O sea, me saqué la etiqueta de estudiante C. Ok. Y me di cuenta que sí comprendía todo. Lo que pasa es que el resto para mí era aburrido. No te motivaba, pues. No me motivaba. Claro. ¿No? Entonces, cuando encontré a Robert y vi la simplicidad, al tercer evento ya aparecí con mi propio almacén. Ya no era alquilado. Ah, bien, sí. bien. Justo esto quería preguntar. ¿Qué pasos tomaste para pasar de autoempleado a ya ser como que el famoso cuadrante D, ¿no? Que es dueño de negocio. Dueño de negocio. Sí, porque si estabas todo el día en tu almacén, estabas como que trabajando, me imagino, 7 días a la semana. O sea, llegaste y ¿cuál fue ese paso que en tu caso tomaste, no? Fíjate, cuando tú manejas tu emprendimiento sin estructura, uh-huh, es como estar en un casino. Porque no puedes predecir el futuro, sino estás en función a la buena suerte. Uh-huh. Por ejemplo, muchas de las personas que invierten en Bitcoin, hay unos que están bien educados y conocen, uh-huh, pero hay otros que dicen, ahora vale 100, dentro de 2 años va a valer 1 millón. Eso no es educación financiera. Uh-huh. Tú tienes que educarte, no repetir lo que has escuchado, sino tienes que comprender. Sí es. Entonces, eso requiere estructura. Uh-huh. Son 8 integridades que tiene un negocio. Tienes la misión, el liderazgo, el equipo, el flujo efectivo, los sistemas, el marketing, la parte legal y finalmente el producto o servicio. Lo vi. Triángulo DI, si no me equivoco, ¿no? El triángulo BI, sí. Sí, lo conozco bien. Sí. Justo leí un libro, Guía para Invertir, se llama, que yo sé que es una biblia gigante. Uh-huh. Y ahí vi esa parte y me gustó mucho. Pero cuéntame, ¿cómo lo aplicaste en tu negocio en ese caso, ¿no? Claro. De logística. En el caso de la logística, lo que hice, por ejemplo, es yo no tenía un sistema, manejaba todo manualmente. Okay. Entonces adquirimos un software especial, uh-huh, para gestionar la carga aérea, la carga marítima, el transporte terrestre, inventarios, y nuestra facturación empezó a crecer. Bien. Y nuestros gastos empezaron a reducir. Entonces, y también cuando contrataba gente, tenían primero que entrenarse sobre el sistema. Antes yo contrataba personas y cada persona era un sistema. Eso significa caos. Claro. ¿No? Entonces yo tenía que mandar carga, por ejemplo, a Colombia y Ecuador. La carga de Colombia llegaba a Ecuador y la de Ecuador a Colombia, claro, más los impuestos. Entonces administraba el caos. Claro. Entonces ahora estaba construyendo un activo que ponía ingresos en mi bolsillo. Bien. Entonces la estructura es esencial. Sin estructura, simplemente estás ocupado por actividades. Qué buena. Entonces armar un sistema, contratar a personas que
entiendan el sistema de trabajo según eso y también apoyarte en software en tu caso, ¿no? Claro. Es como cuando vas a McDonald's, ¿no? Claro. Entonces imagínate que cada una de las personas te prepare una hamburguesa diferente. No puede ser. Entonces las personas que van a McDonald's tienen ahí un sistema que dice combo número 3. Claro. Papas fritas, Coca-Cola, hamburguesa más 5,000 calorías. Así es. Entonces, ¡pum! Eso va ahí. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese es un sistema. Así Tú o yo probablemente podemos hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's. Seguro. Pero McDonald's tiene un gran sistema que no tenemos nosotros. Así es. Eso es lo que lo ha hecho crecer alrededor del mundo. Y si tuvieses que elegir algo, Fernando, que más te haya impactado de las enseñanzas de Padre Rico, de algo que tú representas, ¿cuál ha sido en tu caso lo que crees que más haya impactado? Sin lugar a dudas, elegir un buen mentor. Eso marcó una enorme diferencia. Por eso es que mi libro se llama Del miedo a la libertad. Yo ganaba antes $150 al mes. Eso es lo que yo ganaba. Y gracias a esta educación, gracias a haber tenido a Robert Kiyosaki como mentor, con el cual ya llevo 3 décadas, 30 años. ¿No? Entonces, gracias a la educación, soy libre. Claro. Pero no a la educación de geometría descriptiva, cálculo integral, sino a la cosa práctica. En tu presentación, por ejemplo, lo que me encantó fue el poder de la simplicidad con la que explicas. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú explicas algo simple, es accionable. Así es. Cuando no es simple, es interesante. Claro. Y lo interesante no cambia tu realidad. Es verdad. Entonces, lo que me gustó con Robert fue el poder de la simplicidad, el tener un sistema, ¿no? El tener estructura, el saber, por ejemplo, fíjate, cuando tú vas a un restaurante, tienes que pagar 18% de impuesto, ¿verdad? Sí. Cuando tú recibes los ingresos anuales, tú tienes que pagar un impuesto por los ingresos. La renta, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo lo que aprendí es que yo soy mi gobierno. Entonces, yo tengo un impuesto, el impuesto a la libertad. De todo lo que entra, 30% va a una cuenta aparte. Ese es el impuesto a la libertad. Claro. Es increíble que pagamos impuesto por esto, por aquello, y que no invertimos en nosotros. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, ¿por qué no separas una? Es que no me alcanza. Pero cuando vas al restaurante pagas el 18%. Ahí sí te alcanza. Entonces, ahí viene la diferencia entre una regla versus una decisión. En mi caso, yo tengo como regla que cada ingreso que se produce a fin de mes 30% va a otra cuenta. Esa es una regla. No tengo nada que decidir, porque cuando voy a discutir con mi mente, me va a dar todas las razones para no ahorrar ese mes. Entonces, cuando es una regla, no hay nada que discutir, no hay ninguna decisión que tomar. Sí, el impuesto a la libertad. Me encanta, me encanta. Yo le llamo el pago a uno mismo, ¿no? El pago a uno mismo. Pago a sí mismo. Págate a ti primero. Sí, págate a ti primero, paga tu libertad. El ejemplo que yo doy a veces es cuando dicen, no me alcanza. Y yo digo, a veces que la gente tiene que pasar por algo trágico para que vea que sí le alcanza. Por ejemplo, si te da una enfermedad grave, a ti o un ser querido, créeme que vas a ver de dónde sacas el dinero para poder pagarlo. Claro. Entonces, ¿para qué esperar esa desesperación para hacerlo? Mejor empieza desde ahorita con un... Sí. Si no puedes con un 30, empieza con un 5, un 10. Formas el hábito y de ahí ya lo vas aumentando, ¿no? Pero sí, es súper importante en verdad y me encanta cómo lo has propuesto, ¿no? La tema de libertad. ¿Sabías que podrías estar perdiendo más de 3.000 soles al año solo por seguir manejando un auto de gasolina? Lo comprobé yo mismo. Hice el mismo recorrido, unos 300 kilómetros en mi auto de gasolina y luego en la pickup híbrida Shark de BYD. El resultado, con gasolina gasté más de 250 soles. Con el modelo híbrido de BYD, cargando en casa, ese mismo trayecto costó menos de 60 soles. Y no solo es el gasto directo, es la cantidad de veces al mes que repites ese costo, más el mantenimiento, más los precios que siguen subiendo. En el tiempo se convierte en una fuga de dinero invisible pero constante.
Con BYD, además del ahorro, tiene flexibilidad. Al ser híbrido, si no alcanzas a cargarlo, funciona con gasolina. Y además, cada vez que frena, recarga la batería automáticamente. Es como si el auto encontrara formas de ser más eficiente todo el tiempo. Y hay algo que también suma. Mientras cuidas tu bolsillo, estás reduciendo tu huella de carbono. Porque ahorrar también es una forma de invertir, no solo en dinero, sino en impacto. BYD ya está en Perú con 7 modelos, entre ellos vehículos 100% eléctricos y otros híbridos, todos con tecnología de última generación. Es una marca que lidera el mercado global en movilidad eléctrica. Si quieres saber cuánto podrías ahorrar tú, te recomiendo usar la calculadora verde que tiene BYD en su web. Es simple, rápida y te da un estimado real del ahorro anual. El link lo encuentras en la descripción de este episodio. Gracias a BYD por patrocinar este espacio, porque igual que nosotros, creen que una inversión inteligente no solo genera retorno, sino también marca una diferencia. Y lo tercero, si me permites, sí, claro, Diego, es, por ejemplo, la velocidad del dinero. O sea, primero es estructura, ¿no? Sí. De lo que he aprendido con Robert. Lo segundo es esto que acabamos de hablar de tener una reserva que tú pones en otra cuenta para empezar a construir tu columna de activos. Te educas y empiezas a invertir. Así es. Entonces, la mayor parte de personas no tiene velocidad con el dinero. Es decir, tienen su trabajo y tal vez tienen un certificado de depósito que le da 3-4% al año. Uh-huh. Esa es la velocidad del dinero. Claro. ¿No? Sí. Entonces, lo que aprendí yo es a tener mi columna de inversiones uh-huh. que trabaja a gran velocidad. Bien. Pero primero te tienes que entrenar. Entonces, el éxito llega en cámara lenta. Primero te entrenas, te educas. En los momentos ordinarios estás aprendiendo, como el sábado que yo aprendí en tu presentación. Ese es un momento ordinario donde me estoy preparando en base a lo que tú enseñas. Entonces, la mayor parte de personas está a gran velocidad haciendo tareas y el dinero trabaja lentamente. Sí es. Cuando tú te entrenas lentamente para que el dinero trabaje a gran velocidad. Eso. Es lo opuesto, claro. La velocidad del dinero. Me encanta, me encanta. Yo lo llamo, una teoría que tengo es como que ten tu cohete y ten tu castillo, ¿no? Tu fortaleza. Entonces el cohete yo le llamo emprendimientos, marca personal, cualquier sistema que tú puedas crear que realmente te acelere, y el riesgo el riesgo depende de ti, entonces al final no es tanto riesgo, digamos, ¿no? Porque es lo que tú haces para que ese cohete se dispare. Uh-huh. Y ahí tienes tu fortaleza, que todas tus inversiones, uh-huh. acciones, real estate, Bitcoin, depósito de plazo fijo, notas estructuradas, lo que quieras, y lo vas armando, ¿no? Pero yo siempre digo, si quieres rapidez y quieres, entre comillas, bajo riesgo, porque depende 100% de ti, métele tu emprendimiento con todo, métele tus ventas con todo, etc. Y esto de acá, que crezca tranquilamente, ¿no? Porque generalmente hay veces que cuando inviertes en productos que no dependen 100% de ti, pueden ser muy volátiles, digamos, ¿no? Claro. Y unos no están preparados para eso. Entonces, justo eso llega a mi siguiente pregunta. En tu caso, Fernando, ¿cómo está compuesto tu portafolio hoy por hoy en inversiones y qué negocios estás manejando tuyos, ¿no? Uh-huh. Y una pregunta después de eso sería, ¿cuánto depende de tus inversiones y cuánto depende de tus negocios? Uh-huh. Fíjate, en cuanto a lo que hago, yo me he entrenado para invertir. Tengo bienes raíces, okay. ¿no es cierto? Tengo... Perdón, ¿en Perú o Estados Unidos? En Estados Unidos. Okay. Acá tengo uno, pero que no es una inversión, es un pasivo porque yo lo utilizo. Ok, está bien. ¿No? Yo tengo inversiones en bienes raíces, okay. en oro, en plata, en petróleo. Bien. Y también en negocios. Y ahora estoy montando un supermercado en Georgia, ¿no? Buenísimo. Sí, con Sandy. Estos negocios son como que... Cuando dices invertir en negocios, ¿te refieres tipo bolsa, private equity, o que tú mismo estás montando negocios con socios? No, yo mismo estoy montando. Yeah. También tengo
en bolsa, en Bien. stocks, Ok, ¿no? bien. Pero fíjate, ahí hay una clave. Ujú, Para los amigos que nos están viendo el cuadrante del flujo del dinero. ujú. ¿No es cierto? Está el empleado, el autoempleado. Así Ese es. es el lado izquierdo del cuadrante. Ujú, Luego tenemos el dueño de negocio y el inversionista. Ese es el lado derecho del cuadrante. ujú. La clave de todo está en pensar desde el lado derecho del cuadrante, en estar tú interiormente en el lado derecho. ¿Sabes la gran cosa? ¿Cuánto dinero crees que se necesita para estar en el lado derecho del cuadrante? Una cifra que me puedas dar, lo que tú quieras. No hay ni correcto ni equivocado. Eso es lo mejor. Una cifra que necesitas para estar al lado derecho del cuadrante. Sí. Si tuviese que darte una cifra, bueno, desde $1 puedes estar al lado derecho, en verdad. ¿En qué? $1 en un activo tipo un pedazo de Bitcoin, un pedazo de acciones, etc. Todo eso ¿no? está correcto. Sí. ¿Ok? Todo eso está bien. En términos reales, de lo que yo he aprendido Ujú. después de años es que para estar en el lecho de cuadrante, $0. Ok. $0. ¿Sabes Ya. por qué? Porque el dinero se crea en la mente, no en una cuenta bancaria. Entonces, cuando tú, eso es lo que me ha enseñado Robert, Ujú. ¿ya? Cuando tú mentalmente estás en el lado derecho del cuadrante, jalas a la persona física. Eso. ¿Y cómo? A través de tus decisiones. Cuando tú no estás preparado, la situación, la inversión, piensa por ti. Porque se vuelve emocional. Ujú. Invierte, que va a subir el Bitcoin la próxima semana y ¡pum! Te lanzas. La situación decide por ti. Pero cuando tú te educas desde el lado derecho del cuadrante, decide desde ahí. Los números dicen la historia. Veamos cuál es el potencial, qué problema estamos solucionando. ¿El dólar está ganando valor o está perdiendo valor? ¿Cuáles son las políticas de Trump? ¿No? Porque eso afecta la bolsa, afecta Sí, todo claro, esto. claro. Entonces, el padre rico jamás lo vas a encontrar afuera. El padre rico se cultiva adentro, en la más profunda soledad, cuando nadie te ve y te levantas a las 5 de la mañana a entrenarte como lo hace un atleta de alto performance. Claro. Entonces, esa es la magia que crea la educación práctica, no la teórica para estar lleno de diplomas y después manejar un taxi, Así es. sino la práctica para solucionar problemas. Me encanta, me encanta. Sí, completamente de acuerdo. Todo se piensa por la mente. De hecho, es algo que yo también recalco constantemente. Entrenar la mente, ¿no? Entrenar ese subconsciente, ¿no? Realmente hacerte no creer, sino saber de que, como tú dices, no, ya estoy del lado de dueño de negocio, ya soy inversionista, lo siento, me educo como tal y de ahí todo lo demás que vas a enfrentar lo vas a hacer de una paz interior mucho mejor, más consciente de todo, ¿no? Y Así el lado que- izquierdo, cuando hablábamos, Ujú. el empleado, autoempleado, trabaja por dinero. Sí, El lado derecho, dueño de negocio, inversionista, trabaja por libertad. sí, ¿Ves? Son cosas sí. opuestas. Sí, tal cual. Uno aprecia más la seguridad, el otro aprecia más la libertad. La ¿no? libertad, exacto. Sí, sí. Vi... Tú tienes los conceptos bien claros. Sí. Y la claridad te lleva al éxito. Sí, Pero una mente confundida te mantiene estancado y siempre dice no. sí, completamente de acuerdo. Y justamente por eso quería hacerte la siguiente pregunta. En tu libro que has sacado, vi que salía Construye tu libertad de 6 a 9, ¿no? Y tu ingreso de 8 a 5, que es como tu horario laboral, ¿no? Tú pagas tus gastos de 9 a 6. Claro. Así es, ¿no? Paga tu gasto de 9 a 6. Y de 6 a 10 construyes tu libertad. Perfecto, me encanta. Ahora, quería hacerte una pregunta sobre eso porque voy a retroceder hace 10 años cuando trabajaba para otra empresa. Y la verdad es que
quería saber tus tips de productividad para poder lograrlo. Porque, ¿qué pasa? En mi caso, por ejemplo, yo vivía en La Molina y trabajaba en Miraflores. Entonces, 2 horas de tráfico en transporte público para llegar a Miraflores. Trabajaba y acá en Lima, no sé si en Estados Unidos también, pero acá es como que tu horario acaba a las 6. Pero en verdad si te das a las 6, todos te miran mal como que, oye, ¿qué se sientes a las 6 temprano? Tu jefe, todos quedas mal frente a todos, ¿no? Entonces realmente te das como a las 7:30. Combi, de vuelta, en mi caso, a La Molina, llegué a mi casa a las 9. 8:30, perdón, miento. 8:30 más tardar. Y llegas pero cansado, pues, como que con la justa te deja tiempo para ver algo en Netflix o como para hacer ejercicio con suerte si sales temprano, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder lograr eso de ahí, sé que te ha dado un escenario de repente bien latino, pero es mi realidad. Es mi realidad en ese entonces. Quería preguntarte ¿cómo ahí se puede manejar la parte de productividad. O sea, igual te cuento, yo lo que hice fue, o sea, mi estrategia fue conseguir trabajo en ventas, ahorraba como el 40-50% de mis ingresos, ¿no? Chambeaba como loco y convertí mi ingreso, mi trabajo, mi fuente de trabajo principal. Y como era ventas, comisiones podías ganar lo que el cielo era el límite. Claro. Entonces, ahorrar el 50%, ¿para qué? Para tener caja, salir de mi trabajo, intentar un emprendimiento. Y si no funcionaba, ok, volví a trabajar en ventas, hacía caja de nuevo y me volví a emprender de nuevo. Porque hacerlo a la par siempre me costaba muchísimo. Igual quería preguntarte qué tips de productividad por ahí tienes como para poder lograrlo, ¿no? Claro. Fíjate, hay algo que es esencial cuando tú me preguntas qué tips, ¿no es cierto? Hay algo que es esencial, la curiosidad. Porque en el momento que tú me preguntas qué tips, estás abierto a recibir información. Así es. Porque muchas personas ven las cosas con un ego predeterminado. Pero eso es fácil porque vives en Estados Unidos, no es la realidad, por ejemplo, de Perú, de latino, ¿no? Y tú no sabes los cables que yo me puedo haber comido en Estados Unidos. Claro. Cada cosa, porque, por ejemplo, acá tienes tu tío, tu primo, tu amigo que te ayuda. Claro. Allá no es así. Claro. Las distancias son grandes, el sistema financiero es perverso. Con dinero te cuesta trabajo, imagínate sin dinero. Claro. ¿No? Es distinto. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas hay que verlas con curiosidad, porque cuando esta adversidad del latino es un enorme beneficio porque se puede convertir en el combustible de tu éxito. Imagina tener en un solo lugar diferentes tipos de inversión. Bolsa, criptomonedas, bienes raíces, fondos mutuos, factoring y mucho más. Eso es el marketplace de inversión simple. Aquí comparto inversiones en las que yo mismo participo o en las que confío lo suficiente como para recomendarlas. Además, podrás conocer más sobre cada empresa a través de artículos, entrevistas con sus fundadores y especialistas. En algunos casos, hasta acceder a beneficios exclusivos para nuestra comunidad como descuentos o bonos. Puede filtrar según tipo de inversión mínima, rentabilidad, país disponible o si tiene algún beneficio o bono extra para ustedes. Descúbrelo en inversionsimple.com en la sección de Marketplace, un espacio hecho para comparar y elegir un producto de inversión de manera simple. Versus la gran mayoría que elige victimizarse. ¿Ok? Entonces, el gringo, por ejemplo, nace con la barriga llena, no tiene hambre. Porque tiene todo funciona. Y si no trabajas te llega un bono y nadie se muere de hambre así nomás. Así es. En Latinoamérica es una jungla. El gringo sabe qué va a pasar, a dónde se va de vacaciones el próximo año. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Así es. Mira el tráfico, por ejemplo, es un reflejo de cómo es Latinoamérica. Sí, son realidades distintas, pero siempre se puede tener una oportunidad en todos lados. Por supuesto. Sí. Por ejemplo, tú estás 2 horas en el bus o en el tren, espero que haya tren, en el medio de transporte, vamos a decir. Puedes ir escuchando un audiobook. Así es. Te puedes estar educando con un gran mentor que inclusive no está vivo, pero que sus enseñanzas son gratuitas, como es Jim Rohn,
¿no es cierto? Como es un Dale Carnegie, claro, ¿no? Un Napoleon Hill. Sí. Ahí están los verdaderos maestros disponibles gratuitamente. Y tú te vas con tu audífono o con un audiolibro o viendo un video educativo de YouTube. Entonces, en esas 2 horas, cuando llegas, ya tienes una habilidad nueva. Así es. Y hay algo bien poderoso que lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Esto lo descubrieron los japoneses y está científicamente comprobado. Si tú eres 1% mejor cada día, al finalizar el año, eres 37 veces más grande. 37 veces más grande. ¿Ok? Y también sucede en el sentido contrario. Si eres 1% peor cada día, te vas achicando. O sea, te vuelves invisible. Tal cual. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente comete el error en la noche de ver lo que tú dijiste. Netflix. 100% costo, 0% beneficio. Claro. Te entretuviste, ok. Pero ese entretenimiento multiplica tus ingresos, mientras que también te puedes entretener, es decir, disfrutar del momento y llevarte herramientas como fue cuando yo vi tu presentación del día sábado. Yo ahí estaba entretenido. Claro. No estaba sufriendo. Es verdad. Estaba viendo tus puntos de vista, cómo conecta con lo que yo enseño, qué similitudes hay, cómo puedo mejorar mi presentación. ¿Te das cuenta? Claro. Me entretengo igual, pero me entretengo para construir activos. Me encanta. Muchas personas se entretienen para construir pasivos. Me gusta eso, me gusta. Es verdad, es verdad. Ahora que pienso atrás, claro, yo hacía esa, pues. Yo hacía la de, claro, trabajaba y cuando podía me llevaba un libro o, claro, escuchaba un audiolibro en el camino, lo cual me hacía pensar diferente sobre mi trabajo. Ya no me quejaba sobre la meta de ventas que hay, que a veces puede ser abrumante, sino ya lo veía como esto me va a llevar a la libertad. Entonces ya vas más emocionado al trabajo, lo ves diferente. Y claro, a través de la educación ya ese es un gran cambio, ¿no? Sí, la educación práctica. Sí. Hay que precisar eso porque el término educativo también, vamos a decir, vamos a hacer esta distinción, Diego. A veces también los estudiantes son como estafados. Sí. Se entrenan para trabajos que no hay en el mercado, ¿no? Entonces se endeudan, se sacan un préstamo. Cuando terminan la universidad descubren que el mundo ya cambió. Sí, entonces, eso es bien común en Estados Unidos, ¿sí? ¿no? El de la deuda. Mucho. College ¿sí? debt, sí. Esa deuda no acaba hasta que te mueres. O sea, no hay nada que te libre de esa deuda. Claro. Los grants, sí. Y entonces la educación se ha quedado mucho. O sea, seguimos enseñándolo el siglo pasado. Claro. Y ahora el algoritmo cambia de semana a semana. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde veo la importancia de tener un verdadero maestro que te enseña lo que está haciendo, no teoría, sino muéstrame tu negocio. Ahora conversaba con Juan Pablo, ambos nos gusta mucho Sergio Meléndez, ¿no es cierto? Estaba también el Sandro Meléndez, ventas, sí. Perdón. Es un capo. Sí. ¿Por qué? Porque, como tú dices, nos enseña lo que hace. Eso es poder. Claro. ¿Qué prefiero? ¿Eso o mi profesor que me hacía 150 fórmulas pero no tenía ningún negocio? Claro. Ese es el problema. Y tener acceso a un verdadero maestro no es fácil, porque está ocupado en sus activos, en su actividad. Sí, claro. Pero eso es lo que cambia la vida. Eso es lo que cambia. Y tú lo hiciste con Robert. ¿Cómo te acercaste a Robert Kiyosaki? ¿Cómo fue que dijiste, sabes qué, este compadre tenía ese de mentor? ¿Fuiste a hablarle? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no es fácil acceder a Robert, ¿no? Para nada. Sí. Lo que pasa es, hay algo, Diego, que tú también tienes que te hace indetenible. Hambre. No hambre de comida, sino hambre de éxito, hambre de superación, hambre de encontrar tu mejor versión. Entonces, yo fui al evento de Robert. Al final había un cóctel. Entonces,
yo me acercaba, me tomaba mi foto con él, me firmaba el libro. Siguiente evento, lo mismo. No me perdía ni uno. Entonces, al tercer año ya sabía quién era Fernando, porque conversábamos. Claro. Y un día, eso fue ya cuando entrábamos al quinto año, yo fui 3 días antes al evento para descansar. Ya tenía, cuando tenía mi empresa de logística. Con tan buena suerte que él va un día antes al hotel donde iba a hacer el evento para ver el escenario, todo eso. Y de ahí se va al bar. Y en el bar yo estaba sentado en la barra tomándome un vodka. Y el mozo viene y me dice, el señor Kiyosaki lo invita a su mesa. Entonces dejé, me fui a su mesa y me dice, hey, what's your name? Fernando. Fernando, why you are coming? ¿Por qué siempre sigues viniendo? Entonces le digo, Robert, ya tengo mi warehouse, estoy creciendo mis activos, y le encantó. Entonces ahí, en esa conversación me dice que él había sido piloto de Vietnam, había sido Marine, infante marina. Yo había sido, o soy en el retiro, oficial de Marina, de la Marina de Guerra, institución que llevo en mi corazón. Y mi generación es de la época que combatió a la guerrilla, al terrorismo. ¿Ya? Entonces ahí encontramos un punto de similitud entre el Marine y el oficial de Marina, ¿no? Y Robert había estado 2 veces en la guerra en Vietnam. Entonces nos pasamos una noche espectacular y al día siguiente venía el evento. ¿Ya? Éramos como 700 personas de 23 países aproximadamente. A los 5 minutos de que Robert inicia el evento, ¿Where is Fernando? ¡Wow! ¿Dónde está Fernando? Y yo me moría de miedo, porque nunca había estado en un escenario, nada. Y era en inglés, y no era mi idioma nativo. Entonces, tímidamente levanté la mano, ¡come on! Y me subió al escenario y me dice, cuenta, ¿qué haces tú? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo estás evolucionando? De ahí vine, comencé a hablar, y cuando bajas del escenario, después todo el mundo quiere conversar contigo, porque, no sé, te da una energía, un poder, Robert, que no te puedo describir, es algo que tienes que vivir. ¿Y cómo se llama? Y de ahí viene la hora del almuerzo, y había un montón de mesas, y yo estaba sentado en mi mesa, y por allá estaba Robert, y su asistente viene, y me dice, Robert lo invita a almorzar con él. Entonces me paré, me fui a almorzar con él, y comenzamos a tener una bonita amistad, hasta que un día me quedé a dormir en su casa. Ya nos hicimos amigos. Entonces Robert me dice, Fernando, ¿qué puedo hacer por ti? No, Robert, le digo, más que por mí ya lo has hecho. Ya, yo soy tu alumno y seguiré siendo tu alumno. Vámonos a Latinoamérica. Esto que tú enseñas es espectacular. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y así fue que en el 2009 llegamos a Perú y a Colombia. Ahí por ahí iniciamos. ¿Ya? Fíjate, podíamos caminar, podíamos irnos a un restaurante, todo, y nadie conocía a Robert. ¿Ya? Conocían el libro, pero nadie sabía quién era Robert Kiyosaki. Y esta lección que te voy a contar me costó $100,000. Pusimos los avisos en el comercio. Primer evento, por primera vez Robert Kiyosaki en Perú. Ni una entrada se vendía. Nadie conocía quién era Robert Kiyosaki. Ni su cara, ni su nombre. Y cuando esa publicidad la cambiamos y pusimos Padre Rico, Padre Pobre, por primera vez en Perú, Robert Kiyosaki, ¡fum!, se vendieron las entradas. Un error de $100,000. ¡Wow! Claro. Y al tercer evento que hicimos, ya iniciando la gira Perú, Colombia, ¿no? Ya no podíamos caminar sin guardaespaldas. Imagino. Ya teníamos que tener bodyguards, ¿no? Ya tenía una cara, Robert. Ya se comenzó a ser conocido, Robert, en Latinoamérica. Y mira, hemos ido a Perú, que es el país que más ha visitado 5 veces. Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Brasil, México, España, Costa Rica. ¿Por dónde no hemos ido? Por todos lados. Una experiencia, o sea, tengo el gran privilegio de haber contribuido o de estar contribuyendo con la creación de más latinos financieramente libres.
Increíble, en verdad. Increíble. Qué bacán cómo empezó esa alianza hace ya, ¿qué? 15 años y siguen trabajando juntos. 28 años. 28 años, Sí. perdón, wow. Ah, claro, el 98, ¿ves, Sí. no? Sí. Wow, qué bacán. ¿Y tú, Fernando, dirías que hoy ya eres financieramente libre? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Porque yo a veces no sé cómo voy a reaccionar cuando llegue mi momento, pero ¿cómo fue ese momento que dijiste, wow, ya llegué a la libertad financiera? Tus inversiones ya cubrían tus costos, tú ya estabas ya bien. ¿Qué fue lo que pensaste? Porque a veces yo digo, a veces yo pienso que digo, ya llegué, pues ya fue todo, ya simplemente mis inversiones me pagan todo, soy libre, pero de ahí digo, pucha, pero qué aburrido, ¿no? En verdad, qué chévere también es trabajar con propósito y hacer todo de una manera... Sí. O sea, lo que hago ahorita no lo considero tanto trabajo, sino como que... es chévere conversar contigo, conversar con estas personas, hablar sobre educación financiera, o sea, me vacila, ¿no? Pero a la hora de la hora no sé cómo voy a reaccionar. Quería saber en tu caso cómo fue en tu caso cuando dijiste, ya soy libre financieramente. Fíjate, la gente que ingresa al mundo de los negocios lo hace principalmente en busca de dinero, poder, fama y placer. Ninguno de los cuatro te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es vivir tu propósito y tener relaciones con significado que agreguen valor, ¿no? Eso. Y eso es bien importante porque, fíjate, cuando tú estás emprendiendo, como lo vienes haciendo tú, por ejemplo, cuando uno ni siquiera se da cuenta de que ya financieramente libre porque tienes un activo que pone dinero en tu bolsillo y te deja de repente $25 mensuales. No tiene ningún impacto. Uh-huh. Y estás en el camino, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que saber, que estás en el camino. De ahí logras otro con los mismos principios del de 25, uno que te da 1,000. Y de ahí uno que te da 3,000. Y de ahí uno que te da 40,000 mensual, ¿ya? Uh-huh. Son los mismos principios. Claro. Entonces, cuando tú vienes a ver, simplemente ves que estás sumando tu columna de activos. Y la diferencia está en que una persona de clase media compra cosas que cada día valen menos. Y una persona con educación financiera compra cosas que cada día valen más. Uh-huh. Padre pobre, padre rico. Si de verdad quieres mejorar tu relación con el dinero, lo primero es invertir en conocimiento. En Inversión Simple tenemos cursos diseñados para cada etapa. Puedes empezar con nuestro curso de introducción a las inversiones, ideal para sentar bases sólidas en caso no sepas ni por dónde empezar a invertir y quieres dar tu primer paso. Ahora, si quieres orden y mejorar tus hábitos financieros, con el método que me ha ayudado y utilizo desde mis primeros ingresos, el curso de finanzas personales te ayudará a estar en paz con tu dinero. Y si ya estás listo para el siguiente nivel, el curso de Bolsa de Valores te mostrará cómo analizar empresas y detectar oportunidades a buen precio. Te doy acceso a todo lo que conozco sobre la Bolsa de Valores, mi metodología de inversión favorita y la que mejor retorno me ha dado hasta el día de hoy. Todo lo encuentras en inversionsimple.com/cursos. Recuerda que una de las mejores inversiones que puedes hacer para ti mismo es la educación. Entonces, tú estás caminando y te puedo decir, soy el mismo que ganaba $150, pero con una gran diferencia. La sensación de libertad es inmensa. Porque antes con 150 era miedo. Ahora es libertad. Puedo servir mejor, puedo ser más eficaz, puedo llegar a más sitios y sobre todo creo que nada se compara con el propósito de servir. Cuando tú pones como prioridad en lo que haces el dinero, surge otra energía, atraes otro tipo de personas. ¿Ya? Ahí está mi amigo Juan Pablo, de mi equipo. Acá nos acompaña. Uh-huh. ¿Cuánto le pago a él por estar acá? Nada. Pero está disfrutando, está aprendiendo, está construyendo su libertad. Claro. Pero cuando la gente sola es ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Quieren una pierna, un brazo tuyo. Así no funciona. Entonces,
Simplemente, cuando haces tu matemática, vas a ver que eres financieramente libre, qué bacán, y punto. Claro, la vida sigue. Es como que te digo, es lo mismo de tu placer de correr olas. ¿Viste? Lo que haces es, yo vi que tú empezaste con una tabla que te costó $50. Sí. ¿Verdad? Sí. Y vas a la playa, corres la ola, ¿no? Claro. De ahí te compras una más sofisticada. Otro activo. Te das cuenta, otro activo que te va produciendo más. Y de ahí otra y otra. Pero la sensación de correr la ola es la misma. Sí. Estás en el mar, claro, que te da esa energía. Igual es cuando tienes esta educación para servir mejor. El dinero solamente hace más grande lo que tú en el fondo eres. Si eres una buena persona, vas a poder servir más. Si eres una persona no muy buena, vas a hacer daño. El dinero hace más grande lo que tú eres. De acuerdo. Sí, eso lo he visto en varios casos, en verdad, y cada vez se hace más verdad, ¿no? Cada vez lo experimento más. Quisiera, Fernando, ver si podemos entrar un poquito más en las inversiones que tienes, a ver si nos puedes compartir un poco. Por ejemplo, cuando inviertes en bienes raíces, hay muchos tipos de invertir en bienes raíces, ¿no? El clásico flip, o el clásico compro y alquilo, o creo que en Estados Unidos tienen unas que donde hacen como un property management y tienen edificios, ¿no? Sí. En tu caso, cuéntame un poco en qué tipo de inversiones estás en bienes raíces, y si nos puedes compartir un poco tu portafolio de acciones, también sería buenazo, porque yo también invierto en acciones. Algunas cosas te puedo decir, otras no, por seguridad. Perfecto. ¿Ya? Lo que puedas. Lo que puedas compartir. Fíjate, por ejemplo, creo que lo que es demasiado potente y valioso es comprender que existe la inversión y el inversionista. La clave está en el inversionista. Por ejemplo, yo nunca digo, cuando me preguntan en qué debo invertir, claro, personal, porque eso depende del mercado donde tú estés. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en bienes raíces en Perú que en Colombia, o que en Chile, o que en Ecuador, Así es. Entonces, hay diferentes vehículos. Tienes las criptomonedas, tienes los bienes raíces, tienes los activos digitales, tienes los negocios, gimnasio, spa, ¿no? Oro, plata, petróleo. Oro, plata, el dinero de Dios, como se llama, ¿no? Y el Bitcoin lo llaman el dinero del pueblo, porque es una moneda descentralizada. Entonces, creo que antes de responderte la pregunta, el oro está en lo que tú te educas sobre la inversión. De acuerdo. ¿No? Hay personas que son, por ejemplo, tienen la gran visión de contemplar el arte. Pueden invertir en arte. Hay otros que dicen, esta ciudad ya no puede crecer más aquí, va a crecer allá, hay que invertir allá. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no flipeo. O sea, sí lo hago ocasionalmente cuando se presenta la oportunidad. Tampoco soy tonto. O sea, no compro, remodelo y vendo. Pero ese es en un 5%. Okay. A mí lo que me gusta es el flujo efectivo mensual. El cash flow de la renta. El cash flow. Yeah. Eso es el oro, porque tú no vives un mes ni 2 meses. Tú vives todo el año. Así hasta es. que la campana suena. ¿No es cierto? Sí. Todos tenemos fecha de expiración. Entonces, a mí me gusta el flujo efectivo mensual. Entonces, invierto en propiedades. Antes tenía también un multifamily. Okay. Luego decidí venderlo por factores estratégicos. Pero todos los meses cash flow. Entonces, tengo propiedades también que están frente al mar. Buena ubicación. Okay. ¿No? El supermarket es una tremenda inversión porque te produce efectivo mensual. Eso está en plena implementación. Claro. Pero frente a una autopista, o sea, la ubicación es prime. Ok. ¿Y eso lo compras al cash o con apalancamiento del banco? No, siempre me apalanco. Siempre apalancado. Claro. Okay. Esa es la diferencia. La clase media se apalanca para comprarse un carro que cada día vale menos. ¿No? O un apartamento más grande donde vive, o una casa más grande. Claro. Nosotros utilizamos esa misma deuda para apalancarnos en cosas que crean flujo efectivo. Buenísimo. En activos, ¿no? Y una vez
ahora que me preguntas esto, porque la gente se preguntará, pero entonces, Fernando, ¿en qué momento vas a disfrutar de la vida? ¿No? Entonces, fíjate, una vez estábamos almorzando, Robert Kiyosaki, King y yo, los tres, allá en Phoenix. Entonces Robert le dice a King, me voy a comprar un Bentley. Ese es un automóvil de lujo que vale $400,000, ¿no? Y King le dice, muéstrame el activo que va a pagar el pasivo. Lo que tuvo que hacer Robert es primero comprar unos almacenes, unos warehouses, y eso pagaba el Bentley. Claro, el cash flow de eso pagaba el Bentley, claro. Pero este es el oro, mi querido Diego. ¿Por qué? Porque la gente recibe el dinero y se compra el placer, el juguete, y tiene que seguir trabajando. La clave está en postergar tu satisfacción inmediata, compras el activo y el activo que te compre el juguete. Entonces, cuando yo viajo con Robert Kiyosaki, hablando de inversiones, por ejemplo, él recibe un fee profesional como speaker. Ese dinero él no lo toca. Se va de frente a la cuenta de inversiones en activos. Okay. O lo convierte en oro, plata, o lo convierte en un activo. Claro. ¿Por qué? Le pregunto a Robert. Porque yo soy flojo, me dice. Y si no hago eso, tengo que volver a trabajar. Claro, esa es mi gente. Es lo que quiere, es que el dinero trabaje para él, no él pasarse. Entonces, yo invierto en esas cosas que te he dicho, en bienes raíces, en negocios, pero primero me educo sobre eso. Claro. ¿No es cierto? Primero me educo, que es lo mismo que tú haces. Sí, tal cual. Y de acuerdo contigo que es personal también, ¿no? Porque, y no necesariamente porque uno invierte en eso, es que a la otra persona le puede ir bien. Claro. A mí siempre me dicen, ¿cuál es tu portafolio? ¿En qué estás? Y yo, sí, estoy en, no sé, por ejemplo, Microsoft, Google, acabo de invertir en una tecnología que se llama Plugin y ha tenido como un crecimiento de 50% creo que en 6 meses, pero yo digo, ya aguanten, pero no imites esto porque yo lo estoy haciendo, ¿me entiendes? O sea, ya me mandé con la investigación, sé lo que estoy invirtiendo, sé los riesgos que hay detrás y es una parte de mi portafolio, no es todo, ¿no? Y a veces la gente simplemente por querer copiarlo se mandan y cuando hay una caída fuerte, etcétera, la pasan mal ellos, ¿no? Así que completamente de acuerdo contigo con la parte de que es bien personal. ¿Sabes qué me hace recordar esta conversación que tenemos? En el 2009 tuvimos una gran conferencia de prensa en el Country Club, ¿ya? Y ahí estábamos con Robert Kiyosaki. Entonces, siempre hay el ácido, ¿no? Siempre hay un ácido. Entonces, un periodista le dice, lo desafió. Le dice, usted podrá ser padre rico, tener todos los millones, pero ¿qué le puede decir a un país pobre como el Perú? Robert se quedó pensando y le dice, usted me va a disculpar, pero el Perú tiene oro, plata, minerales, turismo, gastronomía, cultura milenaria. El Perú es un país rico con un pobre sistema educativo. Y los periodistas lo empezaron a aplaudir. Sí. Lo que era un reto se convirtió en sus fans. Lo empezaron a aplaudir. Y ese es un problema no solamente del Perú, ¿no? Sino en Latinoamérica. Fíjate, sin ánimo de querer tener ningún ángulo político, ni mucho menos, ¿cómo es posible que acá tenemos profesores que hacen huelga porque les toman examen? O que les meten a los chicos en el sistema educativo ideologías. Ideología de género, quiero ser hombre, quiero ser mujer, quiero ser un gato, soy lo que me percibo. Claro. Y no les enseñan a ser productivos. Claro. No les enseñan a ser emprendedores o a valerse, sino les ponen otras ideas en la cabeza. Claro. Eso es como destruye la familia, una sociedad, en vez de ser un punto de convergencia, de unión. Fíjate, en mi generación, si tu hijo te decía, no había chef, cocinero, era la vergüenza de la familia. Papá, quiero ser cocinero, eso es una vergüenza, tienes que ir a la universidad, sacar un título. Y ahora mira, para mí un héroe, Gastón Acurio, cómo ha hecho que el Perú sea un ícono en el mundo gracias al chef. Tal cual. Y cuánta gente tiene trabajo, no solamente en Perú,
alrededor del mundo, porque se llevan nuestros chefs por ese paladar, esa exquisitez, eso que Gastón nos dio una identidad nacional. Claro. ¿No es cierto? Claro. Esa es una prueba de que tenemos que educarnos en cosas prácticas. Sí, de acuerdo. Y se puede, en verdad. Creo que Perú es un país que en general siempre le ha faltado... Bueno, yo tengo 40 años, nací en el 84 y yo viví en Estados Unidos de chico. Mi familia migró en los 90s a Estados Unidos, estuvimos allá 4 años y de ahí volvimos. Entonces, al vivir allá a una edad joven, sentí como que en New Jersey es un estado de muchos migrantes, de todos lados, Irlanda, Italia, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre de una manera, me acuerdo, veía la manera de resaltar al Perú, ¿no? Como defender lo mío, ¿no? Sí. Entonces, siempre tenía un feeling especial a Perú por eso. Y yo creo que a veces siempre faltaba algo que lo haga resaltar. Y creo que Gastón hizo eso con la comida peruana, ¿no? Ahora sale uno diciendo orgullosamente, soy peruano y se come buenazo. Claro. Y cuando viajas al extranjero te dicen... me acuerdo que estaba en México y me dijeron, oye, te voy a preparar un ceviche increíble, que esto, que el otro. Nunca lo has probado en tu vida. ¿De dónde eres? De Perú. Bueno. Puede que no se compare, ¿eh? Ha puesto buenazo. Alta la valla. Claro. Entonces, a veces me pregunto, imagínate si una... bueno, no quiero decir solo Gastón, porque ha sido una comunidad de chefs que han llevado esto adelante. Claro, han sido varios. Pero él fue el pionero. Él fue pionero. Sí. Imagínate si hacemos eso en educación financiera. Exacto. En diferentes rubros, sí. ¿no? Entonces, en verdad, podemos ser los mejores en todo, ¿verdad? Sí. ¿No? Todo, como tú dices, empieza con la mentalidad, un pensamiento conjunto y todos empujarlo hacia adelante, ¿no? Y me acuerdo cuando fui con Robert a Machu Picchu. Ya. Estaba vuelto loco, fascinado. Y batió un récord de Guinness. 10 pisco sour en Machu Picchu. Estábamos en el hotel Tambo del Inca. Fue espectacular, ¿no? Qué paja. Entonces, me acuerdo lo que él dijo, ¿no? Y que me hizo sentir muy orgulloso. Inca significa el líder. Quechua, el lenguaje del comercio. En esa época solo la clase alta hablaba quechua, no todos. Entre ellos se entendía quechua, el lenguaje del comercio. La cruz del Inca se ve la mitad y la otra mitad está sumergida. Lo que se ve es conocimiento y lo que no se ve es sabiduría. ¿No? Entonces, y él cambió la placa de su auto y le puso quechua. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Sí, para que veas que... le tiene bastante feeling a Perú. Le adora y le encanta la comida y todo, ¿no? Entonces Chévere. Tenemos muchas cosas. Ahora, en el emprendimiento, Diego, en todos estos viajes, ¿qué te puedo decir que hay como común denominador? En el emprendedor que se queda en la prisión estancado, que no construye su libertad. Queremos hacer todo. No hay equipo. El equipo soy yo porque esto que le pago a él me lo puedo ganar yo. Y el equipo tiene que tener diferentes talentos. ¿No es cierto? Uno es bueno en marketing, el otro en la parte contable, el otro en la parte de sistemas y así. Sí. La estructura del negocio. La falta de un equipo y la falta de un sistema. Son las dos cosas que mantienen al emprendedor estancado. De acuerdo. Sí. Sí, acá... Por eso creo que reina más la mentalidad de autoempleado, ¿no? Sí. En general. Pero felizmente ya se está cambiando poco a poco. Hay que trabajar más en equipo. Hay que trabajar más en equipo, sí. En equipo, en software también. A mí me encanta apalancarme mucho en software. Tú me invitas, por ejemplo, a tu programa. Sí. Una mentalidad clásica podría ser de tu lado o de mi lado es yo no puedo ir ahí, es mi competencia. La competencia crea escasez. La cooperación crea abundancia. Eso. 1 más 1 es 2. 1 y 1 es 11. Eso. ¿No? La sinergia, La ¿no? sinergia. Sí, tal ¿No es cual. cierto? Juntos podemos hacer más. Completamente de acuerdo. Y creo que mientras más personas se adaptan a esta mentalidad, más van a crecer. Eso lo hicieron en la cocina peruana, por ejemplo. Sí. Entre varios chefs. Creo que se ayudan entre todos en ser... Ya, ahora le tocó a Central ser el primero del mundo. Sí. Ahora vamos a llegar a tal, a tal, a tal. La marca Perú también fue impresionante. Sí. Muy bien hecho, muy el contexto, la creatividad han sido espectaculares. Todo eso demuestra que sí se puede.
Sí, claro. Así vamos. Oye, Fernando, ha sido un increíble gusto tenerte acá. En verdad, muchas gracias por compartir con nosotros tus enseñanzas, tu gran avance que has tenido, todo lo que has armado con Robert también. Te agradezco también por traerlo. Orgulloso de ser peruano. Sí, se nota. ¿Cómo te pueden encontrar hoy en día para los que nos están viendo? Si quieren ser padre de Richard Latino, ¿qué actividades hacen acá? Creo que juegan Cashflow a veces. Sí, jugamos Cashflow. Me pueden encontrar en las redes sociales como Fernando González Mentor. Uh-huh. Si quieren visitar nuestra página web, puede ser en realmentor.net. Realmentor.net. Buenísimo. Y en las redes sociales, Fernando González Mentor. Ahí se ponen en contacto con nosotros y los apoyamos en lo que necesiten para que sean arquitectos de su destino, para que utilicen la adversidad, todo el caos, como el combustible de su éxito, no como víctima de las circunstancias, sino hay que utilizar esa misma energía para saltar al siguiente nivel. Me encanta. Igual, para los que están viendo, igual les dejo los enlaces ahí en la descripción del video. Ya saben cómo encontrar a Fernando, gran persona en verdad, ayudando a otros a salir adelante, compartiendo nuestra visión de abundancia, de libertad. Hagamos un evento juntos. Construyamos, sí, hay que meterle. Yo feliz de la vida, en verdad. Otra vez, muchas gracias, Fernando, por estar acá. Un gusto. Gracias a todos, especialmente a tu audiencia. Un abrazo, están en muy buenas manos, porque Diego me gusta que él no explica de la cabeza, explica del corazón. Y eso tiene un gran valor, porque encontrar una persona íntegra con la que puedas compartir sus principios, sus valores, y que te ayude a encontrar el camino a la libertad, es invalorable. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Fernando. Chao, chicos. Nos vemos la próxima.